Poderoso es el Señor, bendito es Dios le bendiga. Para que su hermana Jocelyn Plasencia, con Dios y con todos ustedes, para que estemos leyendo la palabra, para que estemos en este día aprendiendo un poquito más de la palabra del Señor, donde continuamos con el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2, pero en su versículo 12. Se titula Mensaje a Pérgamo. Y leemos en la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipa, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo una poca cosa contra ti, que tienes ahí lo que retiene la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepíntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere daré a comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Poderoso nuestro Señor. Aquí vemos cómo nuestro Dios, aleluya, está hablando, gloria a Jesús, a la iglesia de Pérgamo, en la cual él dice que mora donde está el trono de Satanás. Y le dice, pero que todavía retienes mi nombre y mi fe. Gloria a Dios. Pero tiene unas pocas cosas contra él. Y es que dentro de la iglesia mantiene todavía, hay personas, según él lo dice, pero tienes ahí a lo que retiene la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a lo que yo aborrezco. El Señor tiene un problema grande con los nicolaitas y vamos a entender por qué. ¿Cuál es la obra o doctrina de los nicolaitas? La carta de Festo representa el inicio de la iglesia, desde el día de Pentecostés, mientras que la carta a Pérgamo nos muestra la decadencia espiritual de la iglesia. Efeso significa deseada, pero Pérgamo significa casamiento. La deseada iglesia de Cristo había decaído hasta llegar al punto de olvidar su compromiso con su Señor y definitivamente contraer matrimonio con otro. La pregunta que brota inevitablemente es: ¿con quién se casó la iglesia de Pérgamo? Poderoso es el Señor. La iglesia de Pérgamo se casó con el mundo, porque ¿a dónde está el trono de Dios? En el mundo. Si nosotros nos fijamos, fue arrojado, aleluya. Pérgamo tipifica el compromiso que la iglesia asumió con el Estado y con el mundo. Las comisiones se habían echado por tierra a fin de agradar al mundo por sobre los mandamientos del Señor. Muchos ubican el periodo de esta iglesia aproximadamente por los años 320 después de Cristo, en pleno gobierno de Constantino, quien por primera vez institucionaliza el concepto de céstaro, papismo, o sea, la presencia de un líder político y religioso, que en la actualidad se conoce como papa. La obra y doctrina de los nicolaitas consistió en jerarquizar la iglesia, destruyendo el armazón horizontal
para levantar un piramidal. Esa es la obra y doctrina que tanto aborrece el Señor. Así nace el clero, Nico, y el laico, Laos, una casta clerical con privilegios especiales, fuerte vínculo con el César y un evidente dominio sobre el resto del pueblo laico. Los nicolaitas comenzaron a dividir al pueblo de Dios en dos grupos. Los clérigos, que eran personas apartadas, dotas, espirituales y con privilegios, y los laicos que se correspondían al resto del pueblo. Desde aquel tiempo comienza esta estructura piramidal dentro de la iglesia, aún no teniendo asidero en la Santa Escritura. La sencillez de la iglesia se vio paulatinamente reemplazada por una institución organizada con jerarquías y con órdenes seculares y paganos extraídos del romanismo. Santo es nuestro Dios. Desde siempre la organización del hombre ha buscado una estructura piramidal. Recordemos las torres de Babel, como este hombre quería hacer una torre que llegara al cielo para ser tan alto y llegar hasta donde mismo estaba el trono de Dios, hacer cosas superiores. El de la misma solicitud del pueblo en el tiempo de Samuel, cuando se rebelaron y despreciaron la doctrina y el anhelo de Dios, de que fuera el mismo Dios quien lo dirigiera, quien los llevara, quien los sustentaba, quien los defendía. Ellos no tenían necesidad de pelear ni de guerra, no tenían necesidad de padecer hambre ni de padecer temor, porque tenían un Dios que les suplía. Les suplió con el maná, le defendía. Decía, estad quieto y Jehová peleará por vosotros. Era un Dios que defendía a su pueblo. Era un pueblo llamado el pueblo de Dios, dirigido única y exclusivamente por Dios. Pero ellos decidieron cambiar la dirección, la protección divina por un rey. Y ahí comienza el problema jerárquico. Es por el cual Jesús aborrece tanto la doctrina de los nicolaitas. Entonces, también vemos cómo la madre de los hijos de Zebedeo le hablaban a Jesús diciéndole que quería que sus hijos uno se sentara a la izquierda y otro a la derecha de él. Entonces Jesús llamándolo dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no es así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Aleluya. Tal como lo declara nuestro Señor Jesucristo en el pasaje citado, la jerarquía produce un enseñoramiento y Él no quiere eso en su pueblo. Las jerarquías son propias del hombre caído y no de la voluntad de Dios. Dios jamás le ha agradado la jerarquía. De ahí que su sentir frente a la doctrina de los nicolaitas es considerada como aborrecible. La revelación de las Escrituras nos muestra que el anhelo de Dios es estar en medio de su pueblo, habitar en medio de su pueblo y no sobre su pueblo. Ciertamente el pecado lo arruinó todo cuando Adán y Eva desobedecieron y se creó una gran brecha que más tarde vino a eliminar nuestro amado Salvador, entregándose en la cruz por nosotros para salvación de nuestro pecado, para librarnos de aquel error, de aquella catástrofe que destruyó esta unión tan fuerte que tenía Dios con el hombre. Seguimos observando, dice, cuando observamos la carta sacerdotal en el antiguo pacto, parecía que Dios hubiese instituido una jerarquía eclesiástica. El sumo sacerdote era superior al sacerdote. Uno puede entrar al lugar santísimo, pero el otro solo hasta el altar del incienso. No obstante, debemos considerar
que el sacerdocio nunca fue la imagen misma de las cosas, conforme al pleno agrado de Dios, sino que sombras, emblemas y símbolos de lo que había de venir. Cristo terminó con esto, rasgando el velo del templo y abriendo el lugar santísimo para dar acceso directo a Dios a cualquier pecador que transita por medio del sacrificio de la cruz. Nuestro Señor Jesús rompió el velo, rasgó el velo en dos cuando entregó su vida, cuando derramó su sangre por nosotros, para que no haya nada que nos impida, ni tengamos que ir donde nadie para tener acceso directo con el Señor, sino que tenemos pleno acceso directo directamente con nuestro amado. Podemos entrar directamente al trono del Señor, rogarle, arrepentirnos, quebrantarnos. Ya nosotros no estamos como antes, que necesitábamos de un sumo sacerdote o un sacerdote que hiciera sacrificio por nosotros. Ya nosotros tenemos entrada plena y directamente al trono del Señor. Todo está en nuestro corazón en que queramos nosotros hacerlo, en que queramos entrar a su trono, al trono de la gracia. Aleluya, poderoso nuestro Dios. En el Nuevo Testamento, la institución de los ministerios y dones del Espíritu Santo, expresados en la carta de Pablo a los romanos, Corintios, Efeso, y lo dicho por el apóstol Pedro en su primera epístola, de ninguna manera enseñan la jerarquía. En la iglesia, por lo contrario, se enfatiza la igualdad de importancia en cada uno de los miembros de la asamblea, es decir, se deja en claro que tanto el obispo como el que sirve la mesa tienen la misma importancia y no son parte de un escalafón jerárquico, como lo vemos en la actualidad. Hoy en día es muy común ver que se idolatra personas, que se ponen personas como que son lo máximo, a quienes hay que adorar, a quienes hay que bendecir, a quienes tenemos que honrar, a quien tenemos que darle. Dice la palabra que solamente Dios merece honor y honra. Y yo creo que cuando hablamos de honrar a alguien, esta misma persona debe decir, yo no merezco honra. Yo solamente estoy haciendo lo justo. Lo que es justo. Lo que me es necesario. Porque solamente nuestro Dios, nuestro amado Padre Celestial merece honor, gloria, honra, aleluya. Santo es Dios. Ama los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que los llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Con esto nos deja entendido que nuestros pastores, nuestros líderes, en realidad vienen siendo nuestros siervos porque están trabajando para favor de nosotros. Están trabajando para Dios, pero para nuestro favor y nuestro beneficio. En realidad están haciendo un trabajo para nosotros. Están trabajando nuestra salvación. Y han de dar cuentas al Señor cuando llegue el momento. Habrán de darle cuentas a Dios sobre cada uno de nosotros. Tienen una responsabilidad muy grande cada líder, cada pastor. Porque en aquel tiempo serán llamados y se les exigirá. Por eso el pastor está para levantar la pata quebrada, para levantar al que se ha caído, para intentar buscar al que se ha descarriado, la ovejita perdida y volver a traerla al redil, buscando por todos los medios que seamos salvos. Eso es lo que hacen nuestros pastores. Luchan cada día en oración, en ayuno, oran, ayunan por nosotros, nos buscan, nos hablan, nos corrigen, nos exhortan. Pero el beneficio es para nosotros, para que seamos salvos, para que el día de mañana, cuando venga nuestro Dios, nuestro Jesús en esta hora,
nosotros podamos ir con Él. Aleluya. Dice, el texto es suficientemente decidor. Dios no desea la jerarquía entre los hermanos. Los fariseos eran una casa que se arrogaba el privilegio de servir a Dios y de sentirse mejores o más importantes que los demás. Cristo condenó abiertamente aquella postura hipócrita y que no dicta tanto que lo que pasa en la actualidad en la iglesia evangélica parece que pasaje tan categórico como el citado se ha extinguido de los púlpitos, así como por encanto. Hoy el término ministro es como un grado jerárquico y la feligresía actúa frente a los tales como si fueran algo así como seres angélicos. Esto es el legado del nicolaísmo. El clero por sobre los laicos. El apóstol Pedro, tan manipulado por la iglesia de Roma, jamás actuó como los ministros de la actualidad, menos como actúa en el Vaticano. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y esto estamos hablando aquí de los discípulos de Jesús, de los que vivieron con Jesús, de los que caminaron con Jesús, de los que hicieron milagros con Jesús, de los que les fue entregado el evangelio, de los que escribieron los evangelios y nos dejaron la palabra de Dios. Y que luego fueron llamados apóstoles, que crearon las iglesias. Y estamos hablando de este hombre que es un grande delante de nosotros, porque estuvo con el mismo Jesús, con el mismo Dios. Le dice, no, Cornelio, levántate, que yo soy un hombre igual que tú. ¿Por qué entonces hoy se levantan en las iglesias tantas personas que se quieren ser y aparentar más que los demás, que le tengan en un lugar estratégico, en un lugar alto, que se le dé honor y honra y gloria y se le adore y se le glorifique y se le hagan tantas cosas? Que se le pongan unos títulos y cuidado porque si se le llama a un nombre normal, se ofenden. Tenemos que tener mucho cuidado con esto porque el Señor aborrece, y aquí llama la atención de esta iglesia, que habita en el trono de Satanás. Y el trono de Satanás está en la tierra, o sea, está en el mundo. Entonces esta iglesia era mundana, habitaba y tenía los preceptos del mundo, las costumbres del mundo. El mundo lo había metido dentro de la iglesia, había metido la doctrina de Balaán dentro de la iglesia, había metido la doctrina de los nicolaitas dentro de la iglesia. Y el Señor le dice, tengo una poca cosa contra ti. Arrepiéntete, y le dice, arrepiéntete. Arrepiéntete, pues si no, ay, santo Dios, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Pero le da dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. O sea, es el Espíritu el que habla a la iglesia, por el que debemos dejarnos dirigir, el que ha dejado nuestro Señor para dirigirnos, corregirnos, redarguirnos, direccionarnos, llevarnos por el buen camino. La actitud de Cornelio es propia de todo ser humano que no tiene conocimiento de Dios. Es la clásica actitud religiosa que pretende hacer dioses de los hombres. Desde tiempos remotos, el hombre ha elevado a los altares a individuos que han demostrado rasgos de piedad y de espiritualidad. Y no me refiero exclusivamente a las iglesias romanas, sino que antiguas religiones y culturas paganas también, como el budismo, entre otros. Muchos de los ministros de las iglesias actual, no conforme con la herencia del nicolaísmo al dividir la membresía entre cleros y laicos, han subdividido los ministerios en rango jerárquico. Por ejemplo, ahora el obispo es superior al pastor. Esto no solamente es un insulto a la enseñanza bíblica,
sino que un atentado al intelecto. En la Biblia los términos anciano, pastor u obispos indican absolutamente el mismo oficio y nunca expresan un rango jerárquico. Es una presunción antibíblica enseñar que entre los ministros existe un escalafón jerárquico. Esto revela la búsqueda de algunas personas vanidosas que desean estar sobre los demás. Es muy frecuente encontrar a conocidos pastores y que ahora se proclaman obispos como si aquello lo elevara de rango. Vamos, lo que enseña Pedro al respecto. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Las palabras de Pedro son exageradamente claras. Los ancianos u obispos es exactamente lo mismo. No están sobre la grey como la reclama el nicolaísmo, sino que entre ellos. La función del pastor no es establecer una dictadura hegemónica e infalible, sino que servir entre los hermanos. Si aún no es suficiente este argumento, sigamos leyendo a Pedro. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. La palabra señorío ya había sido advertida por el Señor Jesucristo en Mateo 20, 25, 27. Y es una característica propia del mundo y no debería existir entre los hermanos. Recordemos las instrucciones dadas por Dios a Moisés respecto a la construcción del altar. No subirás por grada a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. La palabra jerarquía denota una estructura escalonada y ascendente que sitúa a persona u otra cosa en un orden según su importancia. Santo es el Señor. El Señor no manda a ser a todos iguales. El Señor nos manda a que seamos, a que ninguno tenga mayor concepto de sí mismo que del que debe tener. Que ninguno seamos más que otro, ni nos creamos más que otro, sino que seamos nosotros humildes, mansos y humildes, dice la palabra, aleluya. Que nos sometamos a la palabra del Señor y que seamos seres obedientes. Que busquemos cada día más la presencia de Dios y que intentemos buscar las almas perdidas para que puedan ser salvas. Mientras nosotros no hagamos lo que el Señor nos manda, estamos en desobediencia. El Señor nos manda a buscar las almas perdidas, a ganarnos a todos aquellos que están en el mundo y que no conocen del Señor. Mas nosotros muchas veces se nos suben a la cabeza los títulos, muchas veces quieren ponernos y nosotros mismos somos culpables la mayoría de veces, porque comenzamos a ponerle títulos a los que Dios ha puesto a cuidarnos. El Señor aborrece la doctrina nicolaita. Le tiene un aborrecimiento tan fuerte que no puede pasarla por alto, sino que lo deja claro. Retiene personas. Ahí tienes personas dentro de la iglesia con la doctrina de Balaam, que era un amador del dinero, un ambicioso, que desobedeció a Dios por el interés personal. Aún Dios le decía que no, él insistía en querer convencer a Dios, aleluya,
convencer a nuestro Dios para que Dios le permitiera maldecir el pueblo de Dios por beneficios financieros. Santo es el Señor. Mas nosotros tenemos que aprender de esto. Y también retienes ahí personas que mantienen la doctrina de los nicolaítas. Esto eran personas que dividieron el pueblo de Dios. Unos son más altos que los demás, a otros hay que honrar más que a los demás. Estaban los superiores, a los que había que honrar, a los que había que tener en alto, a los que habían que tener un alto estima, y los laicos, que eran el pueblo común, los creyentes común, los que están sentados, los que están ahí, los que no tienen título, los que no tienen un ministerio. Y el Señor aborrece porque el Señor quiere que seamos todos iguales. Dice que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Que nos amemos unos a otros como Él nos amó. Que no hagas a tu prójimo lo que no quiera que te hagan a ti. O sea, que seas igual a tu prójimo. Sean iguales, ámense, llévense, sopórtense. A todos en general. No dice unos y otros no. Perdonaos los unos a los otros. Él dio su vida por nosotros. Él dio su vida en la cruz por todos en general, no por unos más que por otros. Mantengamos la doctrina sana de la Biblia, de la palabra de Dios. Y no permitamos que nadie nos engañe, porque dice la palabra en Mateo: velad que nadie os engañe, porque este es el tiempo. Estamos en el tiempo del engaño, donde nos hacen desde el 2010 en adelante, comenzaron doctrinas diferentes y revelaciones diferentes a querer acabar con la doctrina de Cristo. Somos mansos y humildes, debemos ser mansos y humildes. Pobre de espíritu, dice: humillaos, que el que se humille será exaltado, y el que se exalte será humillado. Aleluya. ¿En qué parte de la palabra me dice que yo tengo que adorar a un hombre igual que yo? Yo tengo que respetar, pero no a mi pastor, yo tengo que respetar a todo ser humano. Yo tengo que tratarle con respeto, porque es una creación divina de Dios. Yo tengo que mantener la paz y la unidad con todos. No con unos sí y con otros no. Yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo, pero no más a unos porque tenga un cargo y menos a otro. Todos somos iguales. Y el que tiene un cargo simple y llanamente está trabajando para Dios. Y usted tiene que empeñarse o afanarse o preocuparse por bautizarse y comenzar a trabajar para Dios también, porque usted también está llamado a trabajar para Dios. Usted también está llamado a ser un posible evangelista, predicador o tesorero o diácono o pastor, porque todos hemos sido llamados un solo cuerpo. Y todos somos importantes, porque todos los miembros del cuerpo son importantes, dijo Pablo. Ninguno es más importante que el otro. Todo miembro es necesario en nuestro cuerpo. Poderoso es nuestro amado. Dios le bendiga y Dios le guarde. Y vamos a intentar meditar en esta palabra. No estemos intentando vanagloriar a nadie, ni haciendo que se vanaglorie, ni que se crea más de lo que es. Un siervo inútil, sierva inútil soy, porque estoy haciendo lo que Dios me manda.
No porque esté haciendo lo que Dios me manda, soy más que nadie. Soy una sierva inútil porque estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y cuidado, que casi nunca hacemos lo que Dios nos manda. Al completo. Dios le bendiga y Dios le guarde.